Bien, estamos de vuelta en tu pantalla, como te había prometido, para tratar un tema delicado y doloroso. En realidad, para los viejitos, los jubilados, pensionados, están bloqueados para poder llegar a percibir la reparación de sus haberes. Y algunos ya habían comprometido hasta esa platita que casi era seguro que la cobraban. Algunos han pedido créditos y ahora no lo pueden pagar. Pero bueno, es un tema que nos es ajeno porque no lo podemos resolver en Jujuy, parece. Pero esperemos que un día lo podamos resolver. Por eso hablamos con la doctora Adriana Camacho. Bienvenida. Gracias, doctora, por estar. Integra el Instituto de Seguridad Social del colegio. Del Colegio de Abogados, sí, con la doctora María Vargas Durán. Ella es la presidenta y yo la vicepresidenta. Bueno, somos un cúmulo de abogados previsionalistas que ya algunos más o menos nos deben ubicar porque el año pasado ya hicimos más o menos la publicidad de lo que fue la reparación histórica, cuáles eran los beneficios y los inconvenientes, ¿no? De parte de algunos, hay algunas situaciones que no encajan dentro de la reparación histórica, explicábamos cuáles eran los que quedaban excluidos. Fueron 2 jornadas completas de una ansiedad tremenda tenían los jubilados. Bueno, y se entró en vigencia la ley en septiembre del año pasado. Firmamos los convenios y ¿qué pasó? El problema es el siguiente, el kit de la cuestión. Al ser un soporte digital, hubo un error en el sistema de lo que es juzgado federal, pero no juzgado federal de provincia, sino que viene desde la corte. Hay 3 provincias involucradas y entre esas la nuestra. Y Salta también, ¿no? Salta también, por razón de jurisdicción, nosotros dependemos de la provincia de Salta. Salta tampoco tiene, digamos, el 28 y 29 del mes pasado tuvimos una reunión, un Congreso Nacional de Seguridad Social. En ese Congreso se mostró una estadística de homologación de convenios. Obvio, nuestra provincia decía 0 Jujuy, 0 Salta y, si mal no recuerdo, creo que es Neuquén. Lo cierto que se preguntó, estaba la gente de la superintendencia de la Corte y ahí explicó que hubo un error en el sistema y los convenios fueron remitidos a otras provincias. En este caso hay un grupo que está en Comodoro y hay otros que dicen que están en Bahía Blanca. Lo cierto que, bueno, no llegaron acá a Jujuy. No tenemos perspectiva de cuándo va a ser esa homologación. Una forma de subsanar este sistema, este problema, este inconveniente fue una reparación anticipada que se le estaba entregando, pero no la retroactividad. Es decir, un pago a cuenta. Sería el mensual. Pero no desde que uno pone la huella digital, que supuestamente desde ahí se generaba y se pagaban las diferencias, juntaba la retroactividad, una vez que se homologaba el juez, se pagaba todo junto en un solo pago. Eso es para los que no hicieron ningún tipo de reclamo judicial. Sí. Hoy esos tampoco están cobrando. ¿Por qué? Porque se está pagando el mensual. El mes pasado se habilitó más o menos 10.000 jubilados más para cobrar reparación histórica que firmaron entre octubre, diciembre hasta enero, podríamos decir. Ahí hay algunos que firman y al mes siguiente lo tienen. Y entonces vienen y nos preguntan por qué unos sí y otros no. La situación es la siguiente. El decreto reglamentario que modificaba la ley, o sea, que reglamentaba la ley, estableció en su artículo 8 que tenían privilegios los mayores de 80 y los que tenían una diferencia que no superaba 2 haberes mínimos. Bueno, aún así tampoco se cumplió esa situación, pero en la medida que van pasando los meses, el ANSES lo va haciendo, digamos, pero no la retroactividad. La retroactividad va a ser una vez que se homologue. Lo cierto que la justicia,
según la superintendenta, no nos dio fecha, por lo menos para Jujuy y Salta. Justamente el Congreso lo hizo Salta, porque nosotros, al depender la Cámara Federal de Salta, y necesitábamos que estuvieran los jueces presentes. Muchos de los abogados, y no por defender a mis colegas, se sienten acosados, angustiados por el tema de los jubilados que uno firman, y a veces a la semana o a las 2 semanas fallecen o no pueden cobrar. Eso, hemos recibido en las redacciones, en el diario, en el canal. A mí personalmente también me ha pasado que he firmado y no he podido cobrar. Entonces, estas situaciones sí son difíciles, pero bueno, son circunstancias que son ajenas yo también digo al Poder Judicial, porque la gente me dice, me voy a reclamar al Poder Judicial. No, al Poder Judicial, acá la provincia dependemos de algo central, que es la Corte. Si la Corte no subsana este error, el Poder Judicial, la provincia puede hacer, digamos, del Juzgado Federal de la provincia, puede hacer su reclamo, pero no pasa de más que eso. La situación depende, nosotros dependemos la Cámara Federal Salta. Cámara Federal de Salta también hizo su reclamo, pero bueno, hasta que esos convenios que eran de Jujuy fueron remitidos a la provincia, donde un juez no es competente, hasta que se declare la incompetencia, vuelva de nuevo acá, va a pasar unos meses. Así que yo realmente les digo a mis clientes, paciencia, paciencia, entiendo la situación. Claro. El inconveniente dentro de todo se va pagando a los que no tienen reclamo judicial en las cuestiones de reparación histórica. La circunstancia va a ser más aún respecto de los que ya estaban con juicio pendiente, con sentencia judicial. Listo, todo. Exacto. Eso directamente, primero tiene que formarse en un proceso, estamos hablando de todo esto, de un proceso digital. Es por eso que los abogados no tenemos instrumentos para intimar al ANSES a cumplir este convenio, porque saben los jubilados que en el convenio no figura plazo. No tiene plazo de cumplimiento este acuerdo transaccional, o sea que dependemos de la voluntad del ANSES y de paso también del Poder Judicial cuando subsane el error. Yo lo escucho, pero con suma atención, pero no sé, capaz que un jubilado que nos está mirando en su casa debe estar diciendo, pero si es cuestión de arreglar, pónganse de cabeza ya, el lunes que viene resuelvan, traigan todo lo que está mal hecho, pásenlo para Jujuy. No es así de simple. No es así de simple. Cuando yo les digo a los jubilados, piensen, es un acuerdo. Para acuerdo hay 2 partes, cada uno están patrocinados. Cuando nosotros vamos y nos presentamos a ANSES, dejamos la huella digital y esa huella digital está mi cliente y el abogado. Al frente tenemos un empleado, pero si vemos el convenio dice Basa Bilbaso y el abogado, que es Buenos Aires. O sea que ahí todavía no completamos. O sea, esas actuaciones tienen que ser por parte de ANSES remitidas a Buenos Aires. Me imagino que esos ya tienen digitalizado la huella de Basa Bilbaso y de su abogado. Y enviadas al Poder Judicial. Es lo que hizo ANSES. Se lo envió al Poder Judicial y nosotros, cuando enviaron a Jujuy, lo enviaron a la provincia, bueno, como les dije, a otras provincias. Lo que sucede que desde el comienzo de la digitalización del Poder Judicial en lo que respecta a materia previsional, que fuimos como el caballito de batalla para que después fueran otra en materia civil, en materia penal, fue que se tomó de acuerdo a Buenos Aires. Buenos Aires, tenemos Capital Federal, tiene su fuero, que es Fuero de Seguridad Social. Su Cámara de Seguridad Social. Específicamente específica. Nuestro no. Nosotros tenemos que entender que los jueces, tanto el doctor Cardoso como el doctor Hansen, que asumió hace muy poco, ellos no solo ven la materia previsional, ven materia fiscal, lo que hasta es electoral. Claro, sí. Y ahora más aún electoral. O sea que no es la prioridad los jubilados. Es por eso que esto se hace como un cuello de botella. Ahora, qué duro escucharte, doctora, decir, no es prioridad el jubilado, debiera ser. Debiera ser. Se ha creado una secretaría de
no debe llevar ni 2 meses de previsional. Pero lo cierto es que tampoco se han creado, digamos, no han creado más cargos ni han empleado son los mismos empleados, o sea que otro cuello de botella. Exacto. Al asumir el doctor, antes estaba el doctor Cardoso y siempre un juez subrogante que era el doctor Poviña. Sí, hoy en día el doctor Hansen, bueno, ha tratado de acelerar, igual que lo mismo que el doctor Cardoso, pero bueno, es entendible que también se entran innumerables demandas. Aún así, los juicios de reajustes acá están durando unos 5 o 6 años, digamos, para que se ejecute una sentencia. 5 o 6 años. Sí. Y aún tampoco la ANSES está apelando, digamos, a la Corte, ¿no? Son muy poquitos que estaban apelando. Ellos sabían salir la sentencia, apelaban a la Cámara, volvían a apelar y nos llevaban a la instancia de la Corte. O sea que se hacían eternos unos juicios que a veces duraban 10 años. Cuando uno le dicen 10 años duró Bádaro, es cierto, 10 años, porque iba a la Cámara, la única competente era la Cámara de Seguridad Social de Buenos Aires, no teníamos Cámara acá. Con otro fallo de un jubilado, como usted dice, un amparo por esta situación, que se llama Pedraza, decidió la Corte fijar que fueran competentes los jueces de Cámara de cada provincia. Al no tener nosotros jueces de Cámara, dependemos de Salta. O sea que los jueces de Cámara de Salta ven los de Jujuy y los de ellos. Sé que en realidad es un laberinto judicial imposible de transitar, sobre todo por una persona que ya está en la tercera edad, que ha cumplido durante su vida con todo, y ahora hay que decir que tenga paciencia. Sí, desgraciadamente es que no tenemos, digamos, instrumentos. Se ha hablado, en uno de los disertantes intentamos, decimos, poner cartas documentos, pero después cómo seguimos la cuestión, digamos, federal, en la parte justiciable, si no tenemos papel. Digamos, el acuerdo no está. El acuerdo, ¿cómo vamos a exigir sobre un acuerdo que no existe? Hay un acuerdo que cuando nosotros firmamos, que es un acuerdo borrador, yo lo he intentado. Me han dicho, uno de los juzgados me ha dicho que tengo que esperar el procedimiento que estableció la Corte para la ley de reparación histórica. O sea que seguimos en la espera. ¿Cuántos jubilados en Jujuy tienen un número más aproximado? No sabemos estadísticamente. Ahora quizás un poco menos porque son menos las propuestas, pero en principio, debo decir, se firmaban hasta 70 por día. Por día se llegó a firmar, o sea, tanto jubilados del interior como hablo jubilados pensionados y retirados por invalidez, ¿no? Todos ellos entraban dentro del convenio. Hay muchos que al ver la propuesta y estaban en juicio, vieron la retroactividad y lo firmaron, estando en una instancia judicial avanzada, que hoy en día podían haberse arrepentido porque que terminaban el juicio, estábamos en la misma instancia. Lo cierto es que bueno, ya se firmó el convenio, hay que ver, en nuestra provincia está castigada con esto. No tenemos certeza todavía, porque si yo le digo de aquí a 2 o 3 meses le estaría mintiendo. Claro. No sabemos, ni siquiera el Poder Judicial lo sabe hasta el día de hoy. Calculo que ellos entienden que dentro de este año piensan subsanar esto, porque con respecto a las otras provincias caminó, digamos, la ley de reparación histórica. Es nuestra provincia la del inconveniente, digamos. Dios mío. No sé, uno piensa, pues, ¿por qué no va el gobernador, habla, patea una puerta en Buenos Aires? Pero no es así, ¿no? Sí, es la Corte. No se puede. Es la Corte y el sistema informático para ellos mismos, que ya llevan muchos más años que nosotros, le es difícil de manejar. Una provincia como la nuestra, que todavía no tenemos cámara, mucho más. Así que, bueno, yo pido a los jubilados, digo, paciencia,
además debo decir que la homologación va a haber una audiencia, o sea que imagínense que va a haber una audiencia para que ratifique o rectifique la reparación histórica, y una vez de hecho eso se homologa. Así que nos van a llegar una notificación electrónica a los abogados para que vayamos con el jubilado a ratificar. La idea de la Cámara de Apelaciones, digamos, fue que fueran solo los que rectificaban, digamos, claro. Cambiaron de opinión, deciden continuar con el proceso. Pero bueno, todavía estamos en veremos, o sea, no tenemos nada, ningún homologado, así que no podemos decir ningún ejemplo. No hay ejemplo. Sí. Bueno, gracias por ubicarnos, contarnos lo que pasa. No hay problema. Y bueno, nos queda solamente rogar a Dios, no sé, alguien que se ocupe, que se acelere, y pedirle a los viejitos que tengan paciencia. Una vez más. Sí, yo los entiendo, porque para nosotros un año puede ser, pero para ellos un año es un año. Yo siempre les digo, es un año. Un mes, porque ellos tienen, o sea, saben que su expectativa es más corta, lo quieren disfrutar, y el hecho de aceptar la reparación histórica fue no solo para el Estado de disminuir la litigiosidad, porque eso fue la idea, sino que efectivamente por lo menos llegaran ellos a alcanzar a cobrar una sentencia, digamos, no el valor de la sentencia en su totalidad, pero gran parte. Y es como dicen, una reparación, ¿no? Exacto, y no fue por así. Dios. Bueno, ojalá que se resuelva lo más pronto posible, pero da la sensación de uno estar como cabeceando al Estado de la Federación, ¿no? No lo vamos a poder voltear, pero bueno, dejaremos la cabeza en eso. Se dejó la denuncia y la inquietud en la gente, a las juezas, a los jueces de Buenos Aires. En mi caso particular, que ya venimos hace muchas jornadas junto con ellos, o sea que tenemos un trato especial. Le dejamos la inquietud, le dijimos que la situación en la que estamos pasando, convengamos que nuestra provincia económicamente no está bien, y bueno, para ellos es un alivio, pero bueno, hasta ahí llegamos. Más de eso no podemos. Han tomado, apenas levantamos la mano, dijo, sí, ya sabemos del problema de Jujuy. Gracias, Adriana, ha sido muy clara, lamentablemente muy clara, pero bueno, no sé, seguiremos tratando, rogando y pidiendo por los viejitos. Sí, y bueno, ojalá empiecen a llegar algunas buenas noticias. Nosotros también estamos con esa esperanza. Regalamos los chocolates de las cuevas, que siempre muchísimas gracias, nuestros amigos de Chocolates Jujeños nos convidan para los invitados. Bueno, muchas gracias. De nuevo, muy amable. Muy amable, gracias. No sé, abuelo, abuela, no te mueras, aguantá. ¿Qué te puedo decir? Vamos a llegar un día a tu edad, y ojalá que la situación sea otra en ese momento. Vamos al corte y vamos a hablar con el profesor Patricio Walton de Otro Temón. Muy bien, la última parte del Pulso de la Semana la queríamos dedicar, como te había planteado, a este tema tan grave, tan delicado, tan doloroso también, como es, y yo me expresé mal, el de las adicciones, dije, y no es así. ¿Cómo se dice ahora, Patricio? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Adicciones, sí, se dice consumos problemáticos de sustancia. Ya no decimos más adictos, sino decimos personas con consumo problemático de sustancia. El tema es tratar de sacarle carga a la persona. El tema es tratar de sacarle carga a la persona, poner a la persona en situación de sujeto de derecho que necesita ser atendido desde un derecho de la salud y desde muchos derechos que han sido vulnerados: derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho al esparcimiento, derecho al ocio, derecho a la familia, derecho a la vivienda, y que la persona llega a una situación de consumo problemático
porque ha recorrido una historia donde sus derechos han sido vulnerados. Entonces, lo que se ha constituido en este momento en un punto de problema es porque ha venido una historia que lo ha configurado de esa manera. La sociedad lo expulsa, digamos. La sociedad lo expulsa. Detrás de cada historia de un adolescente, un adulto con problemas de consumo, hay expulsiones en el hogar, expulsiones en la escuela, expulsiones en el sistema sanitario. Falta de trabajo, imagino, también. Mucha falta de trabajo. Muchos adolescentes reconocen un quiebre importante en la expulsión del sistema educativo, cuando empiezan a narrar su vida, cuando empezó esto, y para muchos empezó cuando empezaron a sentirse fuera de la escuela. Y sobre todo de la escuela secundaria, y quizás no necesariamente fuera porque no estás más, sino fuera porque ya dejó de tener sentido. Es decir, en el momento en que un adolescente vive en una sociedad donde el consumo se ha instalado y no hay oportunidades y el sentido para su vida no encuentra adultos referentes con quien configurarse, y los padecimientos que le tocan vivir se hacen insostenibles, y bueno, y aparece la cuestión de la sustancia como una solución a la exclusión, como una solución a la intemperie, como una solución a la fragilidad, como una solución al padecimiento. Nosotros creemos que este tema de los consumos problemáticos de sustancias tienen que ver con un síntoma de esta sociedad y el modo que estamos viviendo. Es decir, claro. La pregunta es ¿por qué nos está pasando esto como sociedad? Muchas veces nos preguntamos por qué le pasa a él o por qué me pasa a mí, y me parece que lo que tenemos que poder pensar juntos, las instituciones, el Estado, las familias, la escuela, que tiene una tarea fundamental en esto de acompañar a las nuevas generaciones en su ingreso a la sociedad. Qué es lo que estamos formando, qué es lo que estamos creando, qué oportunidades estamos dando, qué ayudas estamos dando para la configuración identitaria de los menores, de los adolescentes. Hay mucha gente que está sola, es decir... claro, la soledad es otro de los problemas, ¿no? Mucha gente que está sola, mucha gente que está abandonada, mucha gente que no está acompañada, o porque las familias se quiebran, o porque hay que salir a hacer horas extras, o porque hay que salir a buscar cualquier tipo de trabajo, o porque vivimos muy solos como sociedad. Ahora, pareciera que afecta mayormente el problema a las clases económicamente más débiles, más desprotegidas, pero debe ser un problema que cruza todas las franjas de la sociedad también. Sí, quizás en los sectores vulnerabilizados se ve más porque se les suman otras problemáticas, es decir, claro. Es gente mal alimentada, que tiene que salir a conseguir sus recursos para consumir, entonces ya ahí le sumamos otro elemento que es la cuestión delictiva, es gente que tiene que salir a vender sus propias cosas, entonces ya le sumamos que empieza a estar en la intemperie. La situación se hace compleja, pero que el tema de consumos aparece en todas las capas sociales. Sí. Estás dirigiendo la casa terapéutica que está en Forestal. Sí. Es un establecimiento, como le llaman, de día solamente. Centro de día, sí. ¿Qué hacen ahí? ¿Y quiénes llegan? ¿Cómo llegan? En el sistema de salud del Ministerio de Salud de la provincia hay centros que atienden a las personas con urgencia, como es el Hospital San Roque. Uno llega ahí con una urgencia porque está intoxicado o porque ha pasado varios días consumiendo, entonces llega ahí, es de primera atención y la atención de las urgencias, o si no, uno está preocupado y se acerca, por ejemplo, a una institución como el Umbral, o se acerca al centro de salud de su barrio o a algún hospital y le dice, bueno, yo necesito salir de este problema de mi relación con la sustancia. Esos son como los lugares de primer nivel que tiene el Ministerio de Salud de la provincia. Y después tenemos estos que son centros de día donde a los jóvenes se los recibe, en el caso de Alto Comedero desde las 8 de la mañana, en el caso nuestro desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Y lo que buscamos es, el objetivo
mínimo, pero no el primordial, es brindar un poco de contención, un primer momento de acogida, que los jóvenes encuentren un lugar, sobre todo los que viven en situación de calle, para poder dormir, para poder bañarse, para poder comer, un lugar donde sentirse reconocidos, donde sentirse acogidos. Y después hay que empezar todo un proceso de constitución identitaria, es decir, organización de un horario, unas relaciones sociales, unas rutinas, y empezar a problematizar qué me pasa a mí con la sustancia, qué me pasa a mí cuando voy a buscar esta marihuana, qué me pasa a mí cuando voy a buscar en exceso esta pasta base, este alcohol, o consumo estas pastillas de manera ilegal. Entonces, lo que se busca es problematizar la relación del sujeto con la sustancia y ayudarla a problematizar esa en el conjunto de su proyecto de vida. Es decir, claro. Porque el problema de fondo es su proyecto de vida. Es decir, qué quiero yo para mi vida, cómo me veo yo, cómo me ven los otros, cómo hago para sanar padecimientos que tengo con mi familia, con mi historia, con mis vínculos sociales. Entonces, bueno, para eso los jóvenes tienen durante todo el día que transcurren ahí acompañamiento psicológico, acompañamiento psiquiátrico, acompañamiento con agentes sanitarios que los llevan a los centros de salud a hacer odontología, análisis, qué sé yo, con los trabajadores sociales que visitan su familia. Se trata de tener un abordaje más integral con respecto a la problemática del consumo. Y ahora el peligro es cuando a las 6 de la tarde queda otra vez, se va. Y ese es, más que peligro, es nuestro desafío, enseñar a planificar. Es decir, la idea es que este problema no se puede resolver fuera del contexto donde vive la persona. La idea es enseñarle a las personas que van a las casas educativas, a estos dispositivos de Cedronar y del Ministerio de Salud, bueno, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Cuando vuelvo y me encuentro con mi pareja, cuando vuelvo y me encuentro con mis amigos, cuando vuelvo y me encuentro... enseñar a pensar. Entonces, claro. Hay un ejercicio que hacemos todos los días que es, bueno, te vas y qué vas a hacer a las 7 de la tarde, qué vas a hacer a las 8 y poder escribir y empezar a anticiparse y empezar a construir límites, empezar a construir decisiones, empezar a construir opciones, que es algo que no fue educado, que es algo que fue roto anteriormente. Y ahí se pone a prueba el sistema. Y ahí se pone a prueba. ¿Y cómo son los resultados? ¿Vuelven al día siguiente? ¿Siguen regularmente yendo a la casa? Yo creo que nosotros trabajamos con lo que se llama la reducción de riesgo y daño. De ayudar a que las personas vayan problematizando el consumo, problematizando su relación con la sustancia y problematizando el conjunto de su vida, que vayan reconociendo riesgos y daños que van viviendo y que los vayan reduciendo, es decir, hasta llegar a lo más manejable que tiene y a poder integrarse socialmente, es decir, que pueda tener responsabilidades con su pareja, con su familia, con su trabajo, con su estudio. Y yo veo que sí, que las personas transcurren un cierto tiempo y van integrándose y ya no van necesitando más de ese espacio, que es un parche en el sentido de eso lo tendría que haber hecho la familia, lo tendría que haber hecho el club, lo tendría que haber hecho la escuela, lo tendría que haber hecho la parroquia, lo tendría que haber hecho todas las instituciones sociales, lo tendría que haber hecho la sociedad en su conjunto, en lugar de señalar y excluir. Pero bueno, estamos para remediar algo que no se hizo en su debido tiempo y en su lugar. Bueno, creo que vemos el crecimiento exponencial, especialmente del Paco y el consumo de marihuana. ¿Es así? ¿Lo detectan ustedes también ahí? Sí, nosotros abrimos nuestra casa el 1 de diciembre. Entre el 1 de diciembre y el día de hoy, más o menos hemos tenido 200 consultas. En 140 días de funcionamiento que lleva el centro, 200 consultas. De las 200 consultas, el 95% es por pasta base. Es decir, muy poco por inhalantes, muy poco por consumo abusivo de pastillas, muy poco por consumo de alcohol. La mayoría viene por lo que le significa a la persona el consumo abusivo de la pasta base.
de los que en este momento vamos acompañando, la mayoría quiere sacarse, y así te lo dicen, sacarse de encima el consumo de la pasta base, por el nivel de adicción que le genera y todos los daños que el mismo consumidor va reconociendo, es decir, desde la pérdida de peso, la caída de los dientes, distintas dificultades orgánicas, hasta la cuestión de tener que empezar a delinquir para poder conseguir lo que necesita porque el cuerpo le pide. Es decir, hacen una cadena cada uno de los que está dentro del problema. Para poder consumir ellos, entran a vender. Y muchas veces es así. Muchas veces los que peor la pasan o las que peor la pasan son las adolescentes, las mujeres, las chicas, porque muchas veces para poder consumir tienen que hacer cosas que significa hasta la pérdida de la propia dignidad. Sí, la prostitución, ¿no? El tema de consumo abusivo y trata están ahí de la mano, ¿sí? Porque muchas veces hay chicas que tienen que ser prácticamente esclavizadas para poder consumir. Las mujeres la pasan mucho peor, mucho peor. Qué cosa tremenda, ¿qué es eso? ¿Y en qué edades están detectando el problema principal? ¿Son muy chicos, muy jóvenes? Mayormente llegan en la etapa que es donde más acompañamiento necesitan. Es decir, no por algo uno ve que son entre los 12, 13 y los 20, 21. Es la etapa donde necesita mayor significatividad de la escuela, mayor presencia de los padres, y muchas veces los padres ya a los 12 están largando la mano porque ya es grande, ya sabe, no tengo nada para decirle. ¿Hay consumo de pasta base a los 12, 13 años? Sí. 12 años ya. Sí. Sí. Es de muy fácil acceso. La pasta base, la marihuana, es de muy fácil acceso. La mayoría de los chicos saben dónde se consigue, dónde se compra, lamentablemente. Y me parece que es la edad donde se da el tema de la configuración identitaria, es decir, necesito saber quién soy, qué lugar ocupo en el mundo, qué significo yo para el resto, quién soy yo, qué hago acá, y me parece que es el lugar donde se dan un montón de preguntas y al mismo tiempo donde se da el vacío social. Es tan grande esta cuestión de la estigmatización a los adolescentes, niños y jóvenes de los sectores empobrecidos, es tan fuerte la estigmatización social y el señalamiento social que lo viven en carne propia, es decir, por más que no lo puedan decir en estas palabras, pero ellos usan todo el tiempo esta palabra, nos sentimos zarpados. Claro. Nos sentimos señalados, nos sentimos que todo el tiempo estamos cargando algo que los otros nos están señalando y marcando. Mientras la sociedad no tenga mayor capacidad inclusiva, este tema será nuestro síntoma de época. Hasta que nuestra sociedad no tenga mayor capacidad inclusiva, los docentes no tengan mayor mirada inclusiva, los padres no tengan mayor capacidad de acogida y acompañamiento de esta etapa de la vida, este tema seguirá siendo nuestro síntoma de época. Claro. ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, si uno tiene un vecino, un chico, un amigo, un familiar que está en esa situación de riesgo, ¿qué se hace? ¿Llevarlo a la casa? ¿Presentarle, no sé, a algún terapeuta? ¿Cómo se colabora? Sí, yo creo que lo primero es no alarmarse, no tenerle miedo y empezar a afrontarlo. Hay que hablar del tema, hay que poner el tema sobre la mesa, hay que acercarse a las instituciones que se encargan de esto, hay que acercarse al Ministerio de Salud, a la Dirección de Salud Mental, a los hospitales, a los centros de salud que tienen psicólogo, trabajador social, hay que acercarse al Umbral, que es una institución que acompaña. Sí. Y empezar a pedir ayuda, es decir, no todos fuimos preparados para esto es algo que nos vino en esta época, y bueno, tendremos que hacernos cargo como adultos, que nos corresponde hacernos cargo de la generación de los que vienen. Entonces, cada generación se encuentra con desafíos nuevos, bueno, este es nuestro desafío.
¿Cuál es el área donde trabajas, donde te toca trabajar desde la casa y en qué barrios? ¿Dónde están? Nosotros tenemos una Traffic y ahora vamos a tener una segunda Traffic que el Ministerio de Salud pone para buscar a los que quieran venir de Azopardo, Punta Diamante, Chingo, Malvinas, Bárcenas, San Pedrito, Alberdi y toda la zona de Palpalá. Entonces a la mañana la Traffic los pasa buscando por distintos puntos y a la tarde los vuelve a llevar. La otra casa educativa que está en Alto Comedero está en una zona atrás del SNOPEC, está en una zona donde es muy fácil llegar, recibe mucha gente de Alto Comedero, pero también de distintos puntos de la ciudad. Ya ahí la gente llega por sus propios medios. Y si no, trabajamos muy articuladamente entre una casa y otra. Bueno, a ver, este sujeto en este lugar no se encuentra muy a gusto, probamos en este otro. Esta persona necesita hacer un paréntesis en relación a vivir en su contexto, entonces lo llevamos al Hospital Arroyave. El Hospital Arroyave nos dice, este ya está como para volver a su casa, entonces nos lo manda a nosotros, o Alto Comedero, el Umbral escucha a uno y dice, este puede ser para ustedes, o el San Roque recibe uno, bueno, este tiene que ir, y vamos coordinando y construyendo un sistema en donde nos vamos haciendo cargo de este problema entre todos. Falta, pero vamos andando. Vamos andando. Hace la última pregunta, pues tanto para hablar, pero ¿hace bien que hablemos de esto en televisión? ¿Sirve, es útil o no les estamos haciendo publicidad de alguna manera al consumo, despertando el interés, la curiosidad? Yo creo que toda la televisión, toda la sociedad estimula el consumo. Es decir, vivimos en una sociedad consumista, donde para ser hay que consumir. Esto lo enseñamos desde chiquito. Tendríamos que enseñar otra lógica de pensar, que es la lógica de la suficiencia. Con esto basta, con esto es suficiente, o hasta aquí llegó, más no se puede, no me alcanza. Eso es lo que habría que poder educar. Pero tenemos tanto miedo muchas veces con los niños de decir, bueno, esto no, hasta acá llegamos. El tema del problema del consumo también tiene que ver con una educación de límites, con una educación de realismo. Me parece que hay que hablar de esto porque toda la sociedad en su conjunto estimula el consumo. Entonces hay que hablar de otra cosa también, que es empezar a decir, bueno, a ver, está bien que se consuma tanto, está bien que el único modo de celebrar sea tomar tanto, es decir, está bien. Todo el tiempo estamos hablando de esto, aunque no le pongamos el nombre. Entonces me parece que sí, que hay que hablar de esto como de todo. La única manera de solucionar esto, como cualquier problema, es hablándolo. Ojalá hayamos contribuido esta noche con un ratito de televisión a la gente que esté preocupada por esto, especialmente por los chicos, ¿no? Los jóvenes. Es cierto, generar esa identidad con algo y un proyecto de vida. Gracias, Patricio. No, gracias por esto. Te regalamos, como a todos nuestros invitados, los chocolates de las cuevas. Muchas gracias. Para un bocadito dulce al cierre de la noche. Para los chicos mañana. Para los chicos mañana. Y un día te vamos a visitar en la casa de Forestal, así seguimos conversando estos temas. El viernes a las 6 de la tarde hay una velada por el Día de la Amistad, ahí en Forestal. Claro. Una velada folclórica desde las 6 hasta las 11 de la noche. Así que están todos invitados. El que quiera ir con su guitarra puede ir y sumar. Exactamente. Suerte, éxito en el trabajo, que debe ser tremendo. ¿Haces terapia? Tenemos un equipo que nos acompaña. Sí. Me imagino. Muchas gracias. Hemos pasado así otro pulso de la semana, con temas que no son políticos, pero ves que son políticos. El lunes que viene a las 21:30 estaremos de nuevo en Canal 7 de Jujuy para tomar el pulso a otros 7 días.